Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa sopa. Es una sopa de pollo y también te voy a enseñar a preparar los fideos caseros. Si quieres aprender cómo prepararlo, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Aquí tengo una olla grande y dentro voy a poner las cáscaras de pollo y también voy a poner unas alitas. Tengo cáscaras y alitas, pero podéis usar solo una o la otra, no importa. Siempre me gusta poner de las dos. También voy a poner un poquito de sal y le voy a añadir agua más o menos hasta 3/4. Siempre tenéis que dejar un espacio porque después vamos a poner la verdura y para que no se entre todo. Y esto lo vamos a poner a hervir. Al principio tenéis que poner el fuego fuerte para que empiece a hervir y después ya os digo lo que tenemos que hacer. Le voy a poner una tapa para que empiece a hervir más rápido. Bueno, como ves, esto ya empieza a hervir y también empieza a salir la espuma. Y ahora lo que vamos a hacer será bajar un poco el fuego y le voy a quitar toda esta espuma. Sí, le quitamos toda. Bueno, ya tenemos prácticamente toda la espuma recogida. Y ahora lo que vamos a hacer será añadirle la verdura. Yo le voy a añadir una cebolla grande, apio y también unas zanahorias. Le voy a añadir unos 5. Le voy a poner la tapa y lo voy a dejar hervir a fuego medio bajo una hora aproximadamente o hasta que la carne está hecha. Para preparar la masa de los fideos yo tengo aquí 2 huevos y les voy a poner un poquito de sal. Y los voy a batir un poquito. Aquí tengo 200 gramos de harina. Siempre cuando hacéis pasta casera tenéis que usar por cada 100 gramos de harina un huevo. Los huevos normalmente tienen que ser de talla M. Vamos a hacer un hueco aquí en el medio y vamos a añadir nuestro huevo batido. Y esto vamos a mezclarlo así. Vamos a integrarlo todo muy bien. Cuando veis que ya no podéis hacerlo con la cuchara, vamos a retirarla y vamos a mezclarlo con las manos. Lo voy a poner aquí sobre una superficie porque será mucho más fácil de amasarlo. Empezamos a amasarlo muy bien hasta que está todo completamente integrado. Eso también puede variar según la harina que vamos a usar o el tamaño del huevo que vamos a usar. Podemos necesitar un poquito más de harina o necesitar un poquito de agua. Bueno, esto ya está. Como veis, ya no se pega. Ya lo tenemos. Ahora la voy a dividir en 2 partes iguales porque me va a ser mucho más fácil estirarla. Si tenéis una máquina para hacer pasta, ahora es el momento de usarla. Yo también tengo una, pero os voy a enseñar cómo hacerla sin la máquina también, porque es muy fácil de hacer y también pues sirve para las personas que no tienen una máquina de esta en casa. Bueno, una la vamos a guardar y la otra la vamos a estirar. La tenemos que estirar
lo más fina posible. Así que hay que darle. Bueno, esto ya está. Como veis, es bastante fino. Y ahora lo tenemos que dejar secar un ratito antes de cortarlo. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a estirar la otra también. Aquí ya tengo la segunda también y la voy a dejar secar también un ratito. Aquí ya la tenemos bastante más seca y ahora la vamos a cortar. Bueno, y ahora intentamos cortarla lo más fino posible con un cuchillo bien afilado. ¿Veis? Si la dejamos secar, no se pega. Si no la hubiéramos dejado secar, se nos pegaría todo. Bueno, seguimos cortando hasta tenerlo todo. Mirad toda la cantidad de pasta que me ha salido. Con 2 huevos y 200 gramos de harina. Nuestra sopa ya la tenemos también lista. Lo que voy a hacer ahora será retirar todo. Cuando la sopa vuelva a empezar a hervir, le voy a añadir la carne desmenuzada. Y ahora le voy a añadir los fideos. Y ahora los dejamos hervir unos 2-3 minutos porque estos fideos tardan muy poco tiempo en hervir. Nuestra sopa ya está lista, como veis los fideos ya están hechos. Vamos a apagar el fuego y vamos a servir en un plato. La voy a decorar con unas zanahorias que tenía en la sopa, que las corté así en rodajitas.
y le voy a poner también un poquito de perejil fresco. Y aquí ya tenemos nuestra sopa lista para comer. Una delicia. Mirad qué pinta tiene esta sopita, no me digáis que no tiene buena pinta. Como ya lo han visto, se prepara muy fácil y tenéis en un ratito una sopa casera riquísima. Como ya lo han visto, se prepara bastante fácil, sí que nos tarda un poquito de tiempo en preparar los fideos, pero la verdad que vale mucho la pena. Os recomiendo hacerla por lo menos de vez en cuando porque os va a sorprender mucho el resultado comparando con los del supermercado. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Os quería dar las gracias por mirarlo hasta el final. Suscribirse al canal si no lo han hecho todavía, regalarme un like y compartir. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.